la Convención Internacional de Derechos del Niño, que tiene rango constitucional y que por lo tanto tiene más jerarquía que el Código Penal, en donde está la prescripción, establece en el artículo 19 que el Estado tiene la obligación ante el abuso sexual infantil de intervenir judicialmente. Ese es el término literal. Intervenir judicialmente significa, ¿qué significa? Investigar y juzgar. La prescripción es la no intervención judicial del Estado. La denuncia por abuso sexual que la actriz Thelma Fardín radicó contra Juan D'Artés a fines de 2018 animó a Ingrid Figueroa Cruz para revelar que 2 décadas antes, cuando era una niña de solo 9 años, el sacerdote Moisés Pachado la había sometido a ultrajes en la localidad belicha de Hualfín, en Catamarca. Primero lo hizo por la red social, luego en sede penal. Ingrid necesitó un cuarto de siglo para decidirse a enfrentar el cerco de impunidad que hasta su propia familia había contribuido a montar en torno a su victimario. Me emocionó muchísimo que al terminar su declaración saliera en el ámbito de adentro del juzgado, de la fiscalía, y se abrazara con su madre, a la que ella culpaba por no haber actuado en su momento. La madre no es que no actuó, no supo cómo actuar. Y quiero rescatar o recalcar esto, que hablaba de la personalidad de Pachado. Dice que Pachado entraba como dueño de casa, no pedía permiso, no golpeaba las manos, entraba dando gritos, y la mamá y la chica vivían con los abuelos maternos. Los abuelos maternos tenían que cocinarle al cura, salían a ver lo que le gustaba. Era el patrón de estancia, el dueño del pueblo, y así hacía con otras casas. En conferencia de prensa, Pachado desmintió las acusaciones y descalificó a Ingrid. Que muestre las pruebas y allí nos podremos defender, desafió el sacerdote. Sin embargo, a 2 años del inicio de la causa, su defensa se aferra a la prescripción del delito por el mero paso del tiempo. El calvario de Ingrid incluyó el vacío que le hizo su propia comunidad cuando era adolescente, al rechazar su denuncia y solidarizarse con el violador. Al desestimar el planteo de prescripción, el juez Oreste Piovano consignó que al momento de los hechos, la víctima no logró conmover a ningún adulto y se quedó sin el amparo judicial. La menor no tuvo reales posibilidades de denunciar. Además de funcionario de la iglesia, Pachado es miembro de una poderosa familia de Belén. Nos llegó un manifiesto en donde todos los caciques reunidos en asamblea de las comunidades aborígenes de Lagunas Blancas, de Aguascalientes, etcétera, etcétera, hicieron su manifiesto en repudio de la familia Pachado y también de este sacerdote, en donde dicen de los atropellos, hablan de violaciones infantiles, de violaciones a los derechos humanos, hablan de que era un modus operandi. Otro aditamento es de que hay más víctimas dispuestas a declarar, lo que no aconteció con los otros casos que está llevando el estudio adelante. Todo esto se genera porque los mismos habitantes de una comunidad creen que esto está bien, ¿sí? Y lo tienen totalmente naturalizado. Creo que esto, más allá de todo eso, es un proceso cultural que nos debemos dar, que comienza desde la educación, ¿sí? Desde la educación, o sea, nosotros nos han formado siempre direccionándonos hacia un punto en particular. Por eso mismo es que hacemos mucho hincapié en el tema de la educación laica, la educación pública laica. Obviamente hay instituciones que son confesionales y las respetamos porque las personas que envían sus hijos ahí quieren realmente que sus hijos tengan una formación confesional. Después que en las mismas estructuras del Estado, los mismos funcionarios, los gobernantes entiendan que el financiamiento de cultos o objetivos específicos que tengan que ver con una religión no corresponden a las acciones del Estado, ¿sí? Sería algo mínimo, pero creo que con eso se comenzaría a dar este proceso de cambio y realmente enaltecer o dar la relevancia que tiene a esto, invertir todo eso que se financia en otras cosas, en educación y en salud. Justo para ese momento, ya Pachado se había ido y había llegado otro sacerdote que se llama Olivera, un muchacho
muchacho joven en ese momento. Sí. Incluso nosotros lo citamos en la causa declarada. Y a él es el primero que le cuenta bien. Y este sacerdote, bueno, sí, se solidariza, le dice que Pachado tampoco puede hacer eso, que era un hijo de puta, digamos, Sí. esos son los términos del cura este. Sí. Y bueno, ella, bueno, se siente contenida pues de sacerdote al punto que lo hace padrino de confirma, creo, sí. Bueno, y después pasa a contarle a la madre, pero claro, la madre en el interior es muy religiosa la gente. A su vez era amiga del sacerdote y lo tenía idealizado, como tiene apachado, Sí. no le cree, y en el pueblo, bueno, como todo pasa, todas las víctimas sexuales empiezan a sentirse la vergüenza social, empiezan a pensar que ella está mintiendo. O sea, toma como un estado público ahí al fin un poco el incidente, o sea, se entera la gente dentro del pueblo. Se entera la gente, Sí. se entera la gente y es como que ella, al ver de que no le creían las cosas que estaba diciendo, se empieza como a ensimismar y se empieza a alejar. A tal punto que cada vez que salía a la calle tenía mucha vergüenza, que es lo que decía Sebastián, la vergüenza social que le llevaba el abuso a sentirse como mancillada, como pecadora, como una niña que no tenía por qué estar ahí. El sacerdote ese que yo le comenté primero, que fue después de Olivera. Dardo Olivera, cuando él declara por primera vez, Lo hace de una manera superficial, Y ambigua, y como niega. protegiendo a Claro. la iglesia, al mismo cura Pachado. y niega lo que ella le había contado. Y el cura Olivera lamentablemente le da la espalda. No lo conozco al señor, pero le dio la espalda. ¿Por qué? Porque lo vimos en la declaración, en la primera declaración o deposición que él hizo en el expediente. ¿Qué declara? Y él prácticamente declara que no se acuerda, declara de que las cosas no habían sido así, como tratando de poner paño frío en una situación que al parecer se estaba poniendo candente. Y logró poner paño frío. Porque no había formas probatorias para que el impulso procesal de la causa tuviera el auge que tuvo ahora con nuestras nuevas propuestas probatorias. Ella se entera de que Olivera había negado lo que ella había contado y había negado todo en el expediente. Cuando nosotros le hace un ataque de nervios. Cuando el fiscal le hace que lea lo que Olivera declaró, porque ella estaba convencida de que Olivera, que ese sacerdote, que ella le había confiado lo que pasó, Su padrino todo, iba a ratificar, o por lo menos la iba a defender. iba a dar una declaración contenta con ella. Y ahí se da cuenta de que no, y le hace un ataque de nervios En la misma fiscalía. en la misma fiscalía. Claro que la figura del padrino es muy importante. Claro, entonces ahí Sí. en donde pedimos el careo y nosotros estamos convencidos que Olivera, además de no ir por la bajada corporativa del obispado, estoy seguro que no va porque no es capaz de mirar a la cara a Ingrid y decirle que no sabe nada. Usted asevera que hay una bajada corporativa Y de los no hay estados. duda. Cuando tiene ladra, tiene cola de perro, tiene pelo y cual pato. Privilegios de la tonsura. Cualquier reo de ultrajes debe esperar la celebración del juicio durante años en prisión. Los curas, no. Lo mismo que políticos como el reelecto intendente de Puerta de Corral Quemado en Belén, Enrique Aybar. Entonces, ostensible desigualdad entre acusados por el mismo delito propicia el desarrollo de maniobras dilatorias en la justicia, buscando la impunidad, sea por la prescripción, sea por el cansancio de las víctimas. Las causas judiciales por abusos sexuales eclesiásticos se caracterizan por ser procesos intrincados cuyas investigaciones se dilatan durante varios años. En el caso de Moisés Pachado, ya tuvo 2 pedidos de prescripción por caducidad, es decir, prescripción por el tiempo transcurrido entre la fecha del hecho y en el momento que se hizo la denuncia penal. La defensa del sacerdote realizó esta primera presentación antes de que Pachado sea imputado. La causa llegó hasta la instancia de la Cámara de Apelaciones, que rechazó el planteo ante la inexistencia de un delito imputado por el que se pudiera analizar y expedirse en el caso. Luego de ser imputado Pachado, en octubre del 2019, la defensa insistió con el sobreseimiento por prescripción y actualmente el expediente se encuentra en la Cámara de Apelaciones, que deberá dirimir este planteo. Los casos de Renato Rangido en Andalgalá
de Juan de Dios Gutiérrez en Belén y de Moisés Pachado en Gualfín están vinculados no solamente porque los tres sospechosos sean integrantes del clero, sino por la condena social que padecieron las víctimas que luego tuvieron que exiliarse. Recordemos, en el caso del joven de Andalgalá que denunció al cura Rajido, la familia tuvo que cerrar el local de comidas que tenía en esa ciudad y por falta de trabajo la madre se mudó a Buenos Aires. En el caso de la víctima del sacerdote Juan de Dios Gutiérrez, ella y su familia tuvieron que abandonar Belén a raíz de hostigamientos y amenazas, en tanto que la denunciante de Pachado debió radicarse en la provincia de Tucumán tras varios años de desamparo en la localidad de Licha de Gualfín. La extensión en el tiempo de los procesos profundiza la asimetría entre las partes. La Iglesia dispone de recursos económicos casi infinitos para extender los plazos judiciales y para afrontar las costas judiciales. Las víctimas, en cambio, provienen por lo general de familias muy humildes que no disponen de los mismos recursos económicos. Esta injusticia empieza a perfeccionarse con la acción de una sociedad que desampara a las víctimas, las condena a la indiferencia, al destierro, mientras brinda protección a los victimarios, que toma partido por los pastores degradados en lobo en desmedro de las ovejas, que ampara a los depredadores y de este modo propicia, alienta la depredación que se ceba en los más débiles, en los inocentes. Bugui el Aceitoso era un personaje del extinto humorista y escritor Roberto Fontana Rosa. Era un mercenario cruel, cínico, brutal. Solía decir que era muy sencillo sobrevivir y prosperar en la selva. Bastaba, aconsejaba, con ponerse del lado de los leones. Tal es la lamentable, acomodaticia, cobarde imagen que el espejo devuelve a una sociedad que contribuye, por acción o omisión, con su silencio o con sus palabras, al cerco que la poderosa corporación eclesiástica levanta para procurarle impunidad a sus pederastas.